Saludos, querida Resistencia, y bienvenidos a un día más en Distopía. Bueno, el título de este video creo que es bastante autoexplicativo. Yo había mencionado brevemente en mi video anterior que cada una de las cosas que yo mencioné al pasar como elementos o evidencias de que nuestra sociedad es distópica, cada una iba a meritar su propio video explicando y entrando más en detalle en cada una de estas cuestiones de por qué los considero indicios de que efectivamente ya no es que el futuro se va a volver distópico, sino que ya nuestro presente actual es distópico. Y este es uno de esos videos. Nos gobiernan psicópatas. Básicamente voy a explicar, porque yo había mencionado brevemente que hay ciertos beneficios, que hay cierta ganancia en que las cosas funcionen mal, es que las cosas sean tan disfuncionales. Beneficios que no son para vos o para mí, obviamente, son beneficios para ellos, para la gente de mucho poder, de mucha influencia, pero beneficios a fin de cuentas. Entonces, quiero explicar un poco más a detalle cómo es que veo esos beneficios, cómo es que veo esas redes y qué implicancias tienen. Arrancando por lo básico, cuando estoy diciendo nos gobiernan psicópatas, ¿a qué me refiero? ¿Qué me refiero con psicópatas? ¿Cómo que nos gobiernan psicópatas? Bueno, vamos por una definición breve, simple. Un psicópata es una persona que carece de empatía. Una persona que no considera a los demás como otros, como personas. Los ve como objetos, los ve como cosas, los ve como herramientas que le sirven a un propósito, que le sirven a un fin, que sirven a un uso. Tal vez algún psicólogo, algún psiquiatra que esté viendo el video me diga, no, pero según el DSM, que la versión internacional, que no importa, muchachos, vamos. En el sentido coloquial, para que todos entendemos de qué estamos hablando, el psicópata es una persona que no ve a las demás personas como personas, los ve como objetos. Todos nosotros lo entendemos cuando estamos hablando de violadores, de asesinos en serie, de psicópatas en general, entienden a qué es lo que me refiero con esto. La lógica por la que ellos operan es distinta que la de las personas normales. Como ven justamente a los demás como objetos a utilizar, la prioridad no es la situación del otro o mi interacción con el otro o las implicancias de lo que yo hago o digo, sino que es qué provecho, qué beneficio yo le puedo sacar al otro. Vamos con un ejemplo claro. Un poco después de las elecciones presidenciales que hubo acá en Argentina, el gobierno realizó una auditoría de los servicios de asistencia y de los planes sociales que estaba otorgando el Estado. Y se encontró que en una de las provincias se estaban utilizando las asignaciones por hijos, se estaban usando los subsidios para las madres como un elemento extorsivo para una red de prostitución, para una red de trata de mujeres. Para los que no sean de Argentina o simplemente no se hayan enterado de la noticia, se los comento muy brevemente. El Estado argentino brinda subsidios, brinda programas de asistencia, como los que se pueden dar, por ejemplo, para discapacidad o cuestiones por el estilo, brinda un dinero que está destinado a ayudar a las madres a poder darle de comer a sus hijos. En este caso es para mujeres en situación de vulnerabilidad. Y bueno, lo que había sucedido en esta provincia es que el gobernante de turno, los gobernadores, los intendentes, la gente de la política, básicamente le había dicho a estas mujeres, ok, nosotros te damos la plata, pero vos tenés que venir a esta fiesta, tenés que venir acá a mi casa, tenés que hacerme este o cual favor a mí o a alguno de mis amigos. Y si no tenés en mente hacer eso, no cobras. O haces lo que yo digo o no cobras. Te morís de hambre. Entonces estas mujeres, por estar en situación de vulnerabilidad, por eso se le llama así, se llama vulnerabilidad, porque eran vulnerables a que esta clase de cosas pasen. Porque si no, ellas o la familia o ambas se les mueren de hambre. Entonces es una situación de riesgo en donde no se lo pueden permitir decir que no, y eso se utilizó como un elemento extorsivo. ¿Sí? Bien. Este para mí es un ejemplo muy claro de cómo la lógica del psicópata opera distinto de la lógica de la persona sana de la lógica de la persona normal. Porque vos y yo, cuando vemos a una persona en una situación de emergencia, en una situación de crisis, lo primero que nosotros pensamos es cómo puedo ayudar, cómo puedo reducir el sufrimiento de esta persona. ¿Qué es lo que puedo hacer? Le puedo dar esta asistencia, le puedo dar este permiso, le puedo dar este recurso, sobre todo si es mi trabajo. Si estoy en el Estado es, ok, ¿cómo puedo usar las herramientas que me permite, que me otorga mi trabajo para ayudar a la situación de esta persona, que mejore? Y aún si tal vez sos una persona más antisocial, más alejada de todo esto, y digo, che, mira, yo no le causé el problema, así que yo no me voy a meter, no es mi problema, no es alguien a quien yo conozca, yo no tengo por qué estar solucionando la vida de los demás. Fantástico.
aun si esa fuera tu lógica, lo que vos vas a hacer es, entonces, no involucrarte. Vas a no resolver la situación de la otra persona, pero tampoco la vas a empeorar. No vas a buscar hacer que la situación sea peor. Y definitivamente no vas a pensar, que es lo que piensa el psicópata cuando ve a una persona en esa situación de desprotección. Yo puedo usar esto. A mí esto me sirve, a mí esto me beneficia. Yo lo puedo explotar. Es algo que ni siquiera se te cruza por la cabeza. Porque cuando vos ves a alguien no estás pensando cómo puedo aprovecharme de esta situación. El psicópata sí. Porque no ve a un otro, no ve a una persona, ve una oportunidad, ve algo que me permite obtener mis propios objetivos, mi propio beneficio. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo creen ustedes que se desenvolvería? ¿Qué creen que sucedería si nosotros juntáramos a un grupo de estas personas, juntásemos a un club de psicópatas, llamémosle, y los pusiéramos a todos en posiciones de alto rango jerárquico, en posiciones de poder? Los ponemos a manejar la economía, los ponemos a manejar la seguridad, los ponemos a manejar las relaciones interpaíses, las relaciones internacionales, quiero decir. Los ponemos a cargo de la sociedad, a un grupo de personas con estas características. ¿Cómo creen que se vería? ¿Cuál creen que sería el resultado de esa sociedad? ¿Lo necesito aclarar? Dale, vamos a aclararlo, vamos a entrar en detalle. Bien, si los psicópatas ven a los demás como herramientas para un fin y no importa realmente la situación del otro, sino cuál es el beneficio que yo puedo sacar del otro, una sociedad manejada por gente así, con esta falta de empatía, con falta de ética, con este nivel de aprovechamiento y de explotación, veríamos una sociedad donde se explota al individuo por algún tipo de fin o beneficio último, donde se ven las situaciones de crisis o las situaciones de problema como oportunidades para obtener más beneficios, más control, más poder. Veríamos una sociedad donde la infelicidad se permite o se genera incluso para después poder vender la felicidad provista por uno a cambio de solucionar esa situación. Veríamos básicamente, sí, la sociedad en la que nosotros vivimos. Cuando digo la sociedad actual, acuérdense, este no es un canal partidista. Yo no estoy refiriéndome a la Argentina particularmente. Esto es, y no es con este partido ahora, es a nivel internacional y es a nivel general, izquierda, derecha, no importa. Es un sistema en donde se generan problemas a propósito para vender las soluciones. O se permite que un problema suceda porque hay un beneficio más allá de esas consecuencias, porque las consecuencias son para los otros, no para mí. Algunos ejemplos breves de esto. La industria alimenticia. Esto es mucho más patente en Estados Unidos, donde tienen mucha menos regulación en cuanto a las sustancias que son permitidas en los alimentos, pero aun cuando tenés un poco más de regulación, la cantidad de azúcares, la cantidad de aditivos, la cantidad de colorantes artificiales, la cantidad de productos químicos que se le inyectan a la comida, que son totalmente nocivos para la salud, que tienen un montón de contraindicaciones, un montón de problemas de salubridad, que todos nosotros lo conocemos. No voy a mencionar ninguna marca en particular, pero todos ya tendrán 2 o 3 en la cabeza, que producen diabetes, que producen cáncer, que producen inflamaciones, que producen toda una serie de destrucción del organismo humano, que no solamente no están prohibidas, no están baneadas, no están consideradas un crimen ese nivel de ataque a la salud humana, sino que tranquilamente aparecen haciendo publicidad, se venden en la televisión, en los costados de los camiones, en las pancartas, incentivando la compra de estas comidas, de estos elementos, porque no, que es un momento en familia, es un gusto que a vos te da, lo que sea. Que todos sabemos que es basura, todos sabemos que es porquería que te destruye el sistema. Pero se permite que se produzcan estas comidas ultra procesadas y ultra cargadas de productos químicos totalmente nocivos para la salud. ¿Por qué? ¿Por qué una sociedad permitiría que se destruya a su gente de esta manera? Plata, papá. Dinero. Me genera ganancia. La gente lo quiere. Libre albedrío. Toma. Yo te lo vendo. Y si vos lo querés, vos lo comprás. Intercambio voluntario, ¿no? Libre mercado. Intercambio voluntario de tu dinero por este servicio.
Es un servicio que te mata, es un servicio que te destruye, es un servicio que es absolutamente antihumano, pero está permitido. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Y no solamente hay un beneficio económico directo de yo te doy esta comida y vos me das dinero, entonces ya ahí recibo dinero, pero además estas consecuencias, como las que estuve mencionando, estas consecuencias para la salud, son su propio negocio en sí mismo. Entonces yo te vendo una comida ultra procesada y cargada de aditivos y de edulcorantes y de porquería que te termina produciendo piedras en los riñones y te termina produciendo inflamaciones en el intestino y te termina produciendo cáncer, lo que sea. ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a terminar en el médico. El médico que te vende la operación, la pastillita, la quimio, lo que sea, para tratar de devolverte la salud que se te destruyó en primer lugar. Pero ¿cómo vas a hacer para pagarlo? Porque es muy costoso, no necesariamente con la economía, con tu salario particular vas a poder pagarlo. Bueno, no pasa nada porque tenés las prepagas o tenés las aseguradoras o tenés la insurance company como tienen en algunos lugares, la salud privada, tenés la clínica en donde vos podés pagar por eso o donde esto te va a subsidiar una parte del tratamiento. Entonces ahí también tenés todo ese negocio. Con la plata que va para las farmacéuticas, para venderte esa solución. Y luego de que te recuperaste y de que estás más sano, se habla de la prevención, de cómo vos podés tomar ciertos recaudos para evitar tener ese problema en primer lugar. Y bueno, vos ahí vas a necesitar un plan con una dieta distinto, o con un cierto tipo de ejercicio, que no hay ningún problema. El nutricionista o el personal trainer o el influencer al que le podés donar en Patreon o lo que sea, te van a dar el tipo de vida que vos tenés que seguir. Entonces, hay un problema que se permite que exista porque genera una ganancia económica y además ese problema genera un segundo, la solución a ese problema genera otro negocio y las consecuencias negativas y los efectos secundarios de esa solución tienen otra solución y se vuelve una cadena en donde vos constantemente estás necesitando que se te ayude a lidiar con las consecuencias de la solución anterior. Es una mamusca de problemas y una mamusca de soluciones donde en cada estrato te están cobrando un poco más, te están sacando un poco más. Esto mismo lo podemos extrapolar y llevarlo a la lógica a nivel país, a las relaciones internacionales y a las crisis globales. Por ejemplo, la guerra en Ucrania. ¿Cómo se produce este conflicto? O más que cómo se produce, ¿cuáles son las consecuencias de este conflicto? Bueno, Ucrania es invadida por Rusia, ¿sí? Ucrania, ¿puede frenar a Rusia? ¿Puede hacerle frente? No. Porque no tiene el nivel de ejército, no tiene la cantidad de armas y no tiene la cantidad de soldados. Aún si Rusia simplemente manda soldados y los manda desarmados, carne de cañón para matar, Rusia se puede dar el lujo de perder 600 veces más soldados que Ucrania porque simplemente tiene más cantidad, tiene más números para perder. Entonces, Ucrania a la larga no puede durar. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces Ucrania para sobrevivir? Bueno, tiene que pedir ayuda a otra potencia, a otro bloque que le pueda ayudar, que sí le pueda hacer frente a Rusia, que le pueda ayudar a frenarlo. Como por ejemplo Europa y Estados Unidos, que son efectivamente lo que les han dado las ayudas económicas, les han prestado plata, les han dado las armas, ha habido soldados voluntarios que han ido allá, etcétera, toda la cosa. Ese bloque ha ayudado a Ucrania a sobrevivir y a contener su situación. ¿Sí? Bien. Estados Unidos y Europa y todos estos países que están ayudando a Ucrania a contener el avance ruso, ¿ustedes creen que lo están haciendo por filantropía? ¿Ustedes creen que genuinamente tienen una pasión y un amor por la democracia y por el bloque occidental y todo eso y van a sacrificar parte de su armamento y parte de su economía en ayudar a la noble causa de este país? ¿O podría ser que Ucrania es un país con una muy fuerte riqueza mineral en donde se calcula que si nosotros sumamos las reservas de litio, titanio, uranio y grafito que tienen en Ucrania, la cantidad de dinero que acumularían todos esos materiales sería de aproximadamente 12 billones de dólares. Billones, no millones. 12 billones de dólares. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, Rusia invade Ucrania. ¿Qué pasa si no ayudamos a Ucrania?
Bueno, Rusia avanza, toma control, anexa a Ucrania y todos esos recursos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser explotados por ellos. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros los ayudamos? Bueno, Ucrania ya no va a poder explotar todos esos recursos porque va a terminar arrasada por la guerra. Va a terminar endeudada, va a terminar con baja población, va a terminar con edificios destruidos, va a terminar con deuda por todo el armamento militar y los préstamos que tuvieron que tomar. Van a necesitar una ayuda económica adicional a toda la que ya se le envió para poder reconstruir sus ciudades, para poder reconstruir todo lo que perdieron a lo largo de la guerra. ¿Y cómo va un país en ruina por la guerra a pagar por todos esos arreglos y por todos esos servicios? Bueno, una cosa que podés hacer es, nosotros te damos los materiales y mandamos las empresas de construcción y te damos los préstamos económicos y toda la cosa, las asistencias para que vos puedas reconstruir tu país de nuevo. Y a cambio, como canje, como trueque, como forma de pago, nos pasás algo de toda esa pila de minerales que vos no vas a poder explotar porque como país estás arruinado. Entonces, ¿qué le importa a Europa y qué le importa a Estados Unidos tener que gastar un par de miles de millones de dólares en ayudar a Ucrania a sobrevivir a la guerra, si a cambio de esos miles de millones de dólares van a recibir 12 billones de dólares en recursos? ¿Se entiende? Ahora, el tema es que nosotros no nos imaginamos hacer esto, no pensamos en estas situaciones, porque, como había dicho con el ejemplo de la trata, no es la lógica por la que operan las personas normales. Vos ves una persona en situación de vulnerabilidad y no es que lo primero que pensás es, yo podría explotar esto, podría tener una prostituta privada si la amenazo con que los nenes se vayan a morir de hambre. Es un pensamiento que ni siquiera se te cruza por la cabeza, es enfermo, está muy lejos de lo normal. Entonces, uno está ciego a esta posibilidad porque no es la manera de pensar. Entonces vos ves el conflicto en Ucrania y ves, no, esto es terrible porque es un problema, es guerra, lo que implica soldados muriendo, lo que implica gente que pierde a sus padres y a sus hermanos, implica familias desplazadas, hasta implica la destrucción de la arquitectura, digamos, y de todo el valor de las ciudades de este país, implica conflictos a nivel internacional, la democracia, todo. Vos te pones a pensar en cómo todo ese conflicto impacta en el otro, en la cantidad de sufrimiento que genera, en todas las razones por las que eso no debería ocurrir en primer lugar, que involucran pensar en el impacto de todo esto para las otras personas. Implican una base de empatía. Sin embargo, si nosotros adaptamos esta lógica psicópata de la que yo estoy hablando, en donde no se contempla al otro, sino que se ven como objetos o herramientas, medios para un fin, esto tiene todo el sentido del mundo. Claro, dejamos que Rusia avance y para poder rescatarlos del avance ruso, les vamos a tener que pasar dinero y soldados y armas y Ucrania no va a poder pagar por todo eso a menos que nos permitan explotar o nos otorguen a nosotros esos recursos. Listo, entonces ya tenemos cómo conseguir los recursos de Ucrania. Ya tenemos el fin listo. Con el fin ya armado, se permite que pase la situación para justificarlo. ¿Quieren otro ejemplo? Israel. Benjamín Netanyahu. Las encuestadoras le dan un nivel de popularidad muy bajo. La gente en Israel se siente incómoda con la idea, con los avances que está teniendo Benjamín con respecto a el control que el gobierno puede tener sobre ciertas áreas que antes eran más democráticas y ahora están tratando de buscar un control más unilateral de parte de su partido. Reformas constitucionales que le permitirían a Netanyahu nombrar jueces de manera más discrecional o limitarían la capacidad de la Corte Suprema para frenar ciertos decretos, los decretos de necesidad de urgencia que pueda sacar el primer ministro. Hay una serie de reformas que él quería hacer que a la gente no la convencían, le parecían muy antidemocráticas, y los israelíes salieron a manifestarse y había fuertes manifestaciones públicas en contra de Netanyahu y de su gobierno, protestando por este nivel de control. Además, se había destapado hace nada, para sumar a esto, un escándalo de corrupción en donde se estaba hablando de que tal vez podría haber habido cierto sobreprecio con algunas de las
de los negociados que se hicieron con otros países, que podría haber un quid pro quo y otras cosas. Había un montón de problemas y un montón de presión que Netanyahu estaba enfrentando hasta el 7 de octubre. El 7 de octubre, cuando se va a realizar un festival multitudinario en Israel, donde justamente hay un montón de gente concentrada en un solo lugar, cerca de la frontera. No sabes, hubo un problema de seguridad y nos lograron pasar la frontera y no lo pudimos controlar. Se metió Hamas, reventó un par de personas, secuestró algunas otras, no lo pudimos frenar. Tenemos un ataque, una invasión de parte de los terroristas al territorio de nuestro país. El país con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que entrena en prácticas antiterroristas y en espionaje antiterrorista a otras potencias del mundo. O sea, son los maestros del espionaje antiterrorista, con un sistema de vigilancia casi impenetrable, el domo de hierro, donde no puede pasar casi ningún ataque, donde apenas y puede llegar a pasar un proyectil en algunas zonas sin civiles, mínimas, bajas, un nivel de control impresionante. No, justo en medio de un festival multitudinario no pudimos frenar este ataque, no sabes. Nos mataron y nos secuestraron un montón de gente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y estamos en una guerra muy activa ahora. Ahora tenemos que perseguir a los terroristas. Ahora tenemos que rescatar a los rehenes. Ahora estamos en una situación de emergencia. Ya no podemos estar discutiendo si yo puedo tener facultades extraordinarias o no, si yo puedo manejar la corte o no. Esto es política de guerra, muchachos. Me tengo que juntar con Trump para poder armar ataques en conjunto, para poder infiltrarnos e invadir Gaza, para poder sitiarla, poder hacer... Los problemas de Netanyahu se desvanecieron. Ahora él es el ícono, el líder del combate contra el terrorismo, porque es necesario controlar la situación cuanto antes para salvar a la gente. Y está bien que alguno por ahí me está diciendo no, pero en realidad el servicio de inteligencia ya sabía de esto, pero no se pudo actuar a tiempo porque no se esperaba que el ataque fuese tal. Fue una coincidencia, no es que lo estás planteando como una conspiración, pero esto fue simplemente un tema de mala suerte. Está bien, fenómeno. Ningún problema. No tengo por qué pelear esto a muerte. ¿Sabes qué? Te la concedo. Ok, no, fue una coincidencia. Se dio que esto pase y resulta que beneficia mucho al gobernante de turno. Pero este es el tema. Aún si fuese pura coincidencia que esto sucediera justo en el momento en el que el primer ministro necesitaba recuperar imagen positiva y necesitaba poder tener más poder y más control. Esta es una situación que se puede aprovechar muchísimo y que él está aprovechando muchísimo y que está tratando de sacarle la mayor ventaja posible. Y es necesario que, porque hay que frenar el terrorismo, porque hay que frenar este ataque contra el país, se deje de hablar del escándalo de corrupción o se deje de considerar si el gobierno tiene que poder tener capacidad de nombramiento o no contra los jueces de la Corte Suprema, o se deje de hablar de la capacidad o no de frenar ciertos DNUs. ¿Son esas dos conversaciones la misma? ¿Tiene una cosa un impacto sobre la otra? ¿O estamos convenientemente dejando de lado estas conversaciones aprovechando la crisis? Porque ese es el tema. Aun si la crisis no se genera a propósito, es explotable. El ejemplo más claro de esto, creo que lo tenemos todos palpable, muchachos, la pandemia del COVID. No es necesario discutir si el virus fue real o no. Esto no es ni siquiera una cuestión de conspiración. Tomémoslo como que sí, asumamos que sí. Sí, el virus era real, sí, estaba teniendo problemas de salud, sí, había vidas en peligro. Fenómeno. ¿Tenemos que hacer algo para frenar eso? No te digo que no. Pero ¿hasta qué punto tenemos que hacer algo? ¿Qué medida es estrictamente necesaria para controlar la situación? ¿Y qué medida es una extensión del miedo que podemos infundir en la gente? Esto lo podemos ver con algunas medidas de algunos países en particular, porque hubo otros que tuvieron mínima intervención. Pero hubo algunos otros países que tenían cuarentenas eternas, toques de queda, multas
y gente arrestada por no cumplir con los códigos de protección o de salubridad, con las medidas de seguridad que colocaba el gobierno. Ciertas profesiones que se las considera esenciales y otras no. Subsidios para poder seguir sosteniendo algunos negocios que no podían abrir mediante el momento de emergencia. O las farmacéuticas con permisos especiales para poder generar vacunas a un ritmo sin precedentes, o poder saltearse algunos de los pasos de la revisión del escrutinio que tiene que tener la medicación antes de salir al público, o protecciones legales de que si la vacuna no funciona o termina teniendo efectos adversos, efectos secundarios o lo que sea, la empresa no se puede hacer responsable por la situación de necesidad y urgencia. ¿Todo eso era necesario? ¿Estrictamente necesario? ¿O se puede utilizar una emergencia real, una situación problemática real, exacerbándola, exagerándola para poder justificar el control, para poder justificar el poder, para poder justificar la vigilancia? ¿Se puede incrementar, se puede exagerar el tamaño de una emergencia si eso justifica, si eso sirve para justificar medidas de control que podrían no ser aceptables en situaciones normales? Por supuesto que se puede. Y digo que por supuesto que se puede, porque sabemos que esto es así, porque ya pasó. Porque esa es la razón por la que vos y yo no tenemos privacidad, por la que no existe que el gobierno, que las empresas no puedan ver tus mails o tus chats o tus conversaciones por teléfono o lo que sea. El hecho de que a todos nos estén espiando todo el tiempo. Esa es la razón por la que Edward Snowden tuvo que exiliarse de Estados Unidos. Se tuvo que escapar por destapar esto, por destapar que el gobierno vigilaba a su propia población. ¿Y cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que en primer lugar se puso en movimiento todo este aparato? Bueno, él mismo lo cuenta en una entrevista. Ya y entonces, la policía estaba tratando de agarrar a un criminal que se les había escapado, se les estaba yendo a la fuga. Y lo podían encontrar, y lo podían agarrar, tenían la justificación para agarrarlo, con, si no me equivoco, era una conversación por teléfono en donde él podía admitir al crimen y decir en dónde se estaba escondiendo. Pero eso era información privada, porque era del teléfono de él, eso era de la conversación de él. No puedes meterte mediante el proveedor de internet o del proveedor de la compañía de celular para escuchar las llamadas y para revisar qué era lo que esta persona estaba chateando. Entonces, fueron con un juez para argumentar que eso en realidad era información pública y no privada, porque como está siendo proveída por una empresa privada y es un servicio, en realidad esta persona nunca firmó ningún contrato garantizando que esta era información privada personal, cosas por el estilo. Agarraron ahí un pequeño vacío legal para decir que el Estado se podía meter a vigilar a esta persona y con eso lo podían llevar preso. Y el juez accedió, les concedió esa facultad. Y con esa facultad concedida, con ese permiso de, por razones de seguridad, de hay que detener este crimen, es necesario que nosotros podamos tener más capacidad de control y más capacidad de vigilancia, con ese precedente se violó la privacidad del planeta entero. Y ahora nadie puede tener control de su propia información y las empresas pueden vender toda nuestra información a quien se les cante libremente, porque se les concedió esta facultad al gobierno y a las empresas con tal de poder detener un crimen. Es decir, con tal de lograr seguridad, con tal de decirle a la gente, mira, vos podés tener la seguridad que querés, vos podés tener la salud que querés, vos podés tener la protección que querés, vos podés tener la paz que querés, pero a cambio yo necesito que se produce la enfermedad para vender la cura, se genera la crisis para vender la solución. Por eso ninguno de los problemas se soluciona de manera permanente, por más que se podría, sino que solamente se reduce, se controla la situación. Un último ejemplo para graficar esto y no extenderme más. ¿Cómo sabemos que esto es así? Muy simple. Ustedes ya habrán visto en casos anteriores, pero lo pueden probar ustedes mismos si así lo quieren. Traten
de tuitear o de publicar algún tipo de imagen en redes sociales con una amenaza a su presidente. ¿Qué es lo que va a suceder? Traten de irse, traten de esconderse, traten de pasar algún fin de semana sin que los encuentren. ¿Qué es lo que va a suceder? En menos de 24 horas ustedes van a estar en un calabozo y le van a estar leyendo su derecho de cuál fue toda la infracción que ustedes cometieron. ¿Por qué? Porque no existe que ustedes se vayan a escapar. Porque es muy fácil rastrear, porque ya ha pasado antes de gente que dijo un tuit que podría ser interpretado o escribió algún estado de alguna manera que podría ser interpretado como una amenaza y bajo eso actúan las fuerzas de seguridad inmediatamente. ¿Y a dónde te vas a ir vos? ¿Cómo es capaz del alcance del Estado? El Estado tiene acceso a toda tu información, es lo que acabo de explicar con Edward Snowden y con todo este caso. El Estado puede espiar y puede vigilar absolutamente todo lo que haces. No tenés un lugar en donde el Estado no se meta. Vos tenés un celular. Listo, el micrófono de ahí está escuchando las conversaciones. Esto todos lo sabemos. Todos hemos tenido alguna conversación con el celular ahí cerca. No prendido, no googleando, no buscando cosas por ahí. Charlando con alguien. Y simplemente después nos empieza a aparecer publicidad sobre lo que sea que estábamos charlando. Tenés aplicaciones con el GPS que te pueden decir la cantidad de pasos que vos diste, la zona en la que estás, te pueden identificar el barrio y toda la cuestión. ¿Por qué? Porque el GPS puede seguir tu posicionamiento con una precisión que permite saber, como digo, hasta la cantidad de pasos que vos diste. Tenemos tecnología satelital de vigilancia donde por arriba vos podés rastrear a cualquier persona en todo su momento. Cámaras con reconocimiento facial que pueden, con la base de datos del gobierno, de tu documento y más o menos tu aspecto físico, reconocerte y entablar quién sos. Esa es tecnología que ya tenemos nosotros ahora. Entonces, tenés rastreadores, tenés vigilancia satelital, tenés reconocimiento facial, el sistema de vigilancia es tal que vos podés agarrar a una persona que haya cometido un crimen en apenas una cuestión de horas. En 24 horas, 48 como muy tarde ya podés agarrar a cualquier persona. Y como digo, esto lo sabemos por cualquiera de todas las personas que haya amenazado o haya escrito algo en contra del gobierno de turno. A esos los encuentran enseguida. Acá hubo una ocasión en donde a uno de los gobernadores, fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, tuvo un encuentro, un conflicto con un grupo de colectiveros y uno de los colectiveros le dio una piña, quedó registrado en una fotografía y en menos de 24 horas estaba cayendo un equipo SWAT en la casa y se lo estaban llevando afuera, lo estaban arrastrando para llevarse a la comisaría para meterlo preso por haber atacado a este político. Y al mismo tiempo que está sucediendo eso, tenés una chica que está denunciando que el ex violento la amenazó de muerte y ya lleva meses llamándole, mandándole mensajes y dejándole amenazas en la casa y que le puso una perimetral y el tipo ya violó la perimetral 16 veces y lleva meses ese proceso judicial, años de amenazas y de persecuciones y demás, toda la cosa. Y un buen día esta chica aparece en una bolsa de consorcio. No, la justicia que es lenta, que no actúa, que hubo problemas ahí, que hay que buscar mejores jueces, que la fuerza de seguridad. No fue un accidente, muchachos, no fue un error humano. Eso no pasa por error. Porque si vos tenés la tecnología para agarrar al tipo que amenaza al político de turno en menos de 24 horas, a este tipo que estaba violando la perimetral 16 veces con amenaza de muerte, con captura de pantalla, con todo, también lo puedes haber agarrado. No hay ninguna razón para que no. Los recursos están. Los recursos para controlar los dos crímenes están. Se utilizan en uno y en el otro no. Eso no es desidia, eso no es ignorancia, eso no es inoperancia, eso es una decisión. Eso se realiza a propósito. Ese tipo de crimen, que no los afecta a ellos de manera directa, se permite que exista. ¿Cómo se puede permitir que exista? La lógica del psicópata. No piensen en cómo afecta eso a los otros. Piensen en qué beneficio le pueden sacar. Esta chica hipotética que se muere porque el ex violento la amenazó 16 veces y se termina muriendo. ¿Qué beneficio se le puede sacar a esa situación? ¿Cómo lo explotamos? Ustedes son políticos o son empresarios o lo que sea. ¿Cómo le sacamos ventaja a eso? No, aquí
empresario. No hay muchos niveles de inseguridad, las chicas ya no pueden salir solas a la calle, pero con mis cámaras de vigilancia, con mis armas taser, con mi botón de pánico, con mi lo que sea, esa chica podría haber sobrevivido. Esa chica podríamos haber evitado que pase eso. O podríamos haber agarrado al tipo si lo detectamos en la cámara. O soy un político, digo, no, la verdad que con los recursos que nosotros tenemos está complicado, pero si nosotros tal vez generáramos una agencia que se encargara de estos elementos en particular, de estos casos en específico, podríamos dedicar recursos que se aboguen a esto a las 24 horas y nosotros podríamos tener resultados si incrementamos un poco las herramientas del Estado. Si tal vez creamos un ministerio para la mujer, o una secretaría para la mujer, o una comisaría para la mujer, o un comité que se puede ocupar de los asuntos internos o los asuntos de crisis que afectan a las mujeres, en donde casualmente yo voy a nombrar a mi mujer, a mi amante, a mi hija, a mi prima, a mi tía, a todas las mujeres que yo, habidas y por haber, que tenga en mi vida, todas cobrando 10 veces el salario mínimo, el salario que cobran todos los demás. Pero si me permiten hacer todo eso, yo soluciono la situación, yo la controlo. Esos son los beneficios que se le pueden ocurrir. Si yo permito que la crisis exista y esa crisis me sirve para justificar mi abuso de poder, para justificar mi accionar, entonces esa es la lógica normal. La lógica del psicópata es la inversa. La persona normal piensa, la crisis hay que controlarla, hay que reducirla, no podemos dejar que la gente viva así, entonces necesitamos una solución y la solución puede requerir ciertas excepciones especiales para poder controlarla. Lo que el psicópata piensa es, si yo puedo tener más poder, más control, más soluciones especiales, porque es necesario controlar una crisis, entonces si yo quiero más poder, más control y más facultades especiales, entonces todo lo que tengo que hacer es generar una crisis. Todo lo que tengo que hacer yo es crear un problema, y el miedo a ese problema y la desesperación de ese problema y la necesidad que tiene la población de que ese problema deje de existir me permiten justificar mi accionar. Yo sacrifico a los ucranianos a la guerra para poder tener sus recursos. Yo sacrifico a mi población y a la gente de este festival para correr de lado mis escándalos de corrupción y para tener un Estado más militarizado y tener más poder con la idea de combatir el terrorismo. Yo permito que estas chicas aparezcan en una bolsa de consorcio y que te cosan apuñaladas por un celular porque a cambio puedo poner más cámaras con reconocimiento facial, puedo vender más sistemas de seguridad, puedo generar más agencias de gobierno o puedo pedir más fondos para el Ministerio de Seguridad que me permitan quedarme con una parte de la torta o nombrar a funcionarios amigos. La solución de la crisis se vuelve un negocio. Por lo tanto, se genera el problema y se genera la crisis para justificar la solución. Y esto lo podemos ver en una multiplicidad de áreas. Yo estoy enfocándome mucho en el tema seguridad porque creo que es el más palpable, pero se puede ver en otras áreas. Y eso es la distopía. Eso es el presente distópico. El presente distópico es que nosotros podríamos efectivamente estar viviendo mucho mejor. Podríamos tener menos inseguridad. Podríamos tener menos crisis económicas. Podríamos tener mejor alimentación, mejor salud. Podríamos tener una mayor esperanza de vida. Podríamos tener más paz. Podríamos tener un sistema que sea mucho más sostenible. Pero no es negocio. No es beneficioso. No sirve a el interés momentáneo, el interés explotador de una persona que no está buscando un sistema sostenible a largo plazo, sino que está buscando el beneficio inmediato. Es una sociedad creada y controlada por psicópatas. Porque si una persona normal estuviese manejando esto, vería cuáles son las consecuencias para los demás, cuáles son las consecuencias a largo plazo y qué tanto se puede sostener esto en el tiempo. Y vería inmediatamente que este no es un sistema sostenible. Esto ya va a ser elemento para otro video, pero las cosas como las estamos manejando ahora nosotros tienen una fecha de vencimiento, no se puede sostener así eternamente. Esto son todos beneficios que son a corto plazo. Pero el psicópata no tiene por qué ver más allá. Puede ver a corto plazo, porque a corto plazo me sirve. Ahora esto me sirve. ¿Y cuáles son las consecuencias para los demás? ¿Cuáles son las consecuencias para el futuro? Problema del futuro. Si es que hay futuro. Tal vez no haya un futuro. Entonces me conviene aprovechar para tener beneficio hoy, ya, ahora.
para usarlo ahora y mañana vemos. Ese es un claro elemento, para mí, de que estamos en distopía. Y como dije en el video anterior y lo voy a repetir ahora de vuelta, es normal sentirse mal, es normal estar triste, es normal estar estresado, es normal tener falta de motivación para realizar las cosas, es normal sentirse agobiado, como si nada de lo que uno hiciera es suficiente, o como si las cosas parecieran mucho peor que años atrás. Cuando uno puede intuir, puede ver que podríamos tener un estilo de vida mucho mejor, pero que no lo tenemos porque las cosas se joden a propósito, se hacen mal a propósito. Uno no deja accidentalmente o por error que crezca el narcotráfico y que controle barrios enteros. Uno no deja por error que el crimen suba y que el crimen se vuelva cada vez más organizado y que los criminales salgan en menos de 24 horas y nunca se los arreste. Uno no deja por error las fronteras desprotegidas y sin vigilar cuando puedes tener sistema de vigilancia satelital que controlen todo. No dejas pasar a la gente a través de la frontera sin tener idea de cómo entraron, de cómo metieron productos en el interior que violen completamente. Estas no son cosas que pasen por error, por accidente, por desidia. Se generan a propósito. Y es distópico que se genere infelicidad a propósito para poder vender un alivio temporal. Y es muy normal que te sientas agobiado por estar atrapado en esa situación. Espero que este video te haya hecho sentir un poco menos solo o un poco menos sola. Si fue así, por favor, dale me gusta, deja un comentario, compartilo en tus redes sociales. Compartilo con otras personas que creas que necesitan escuchar lo mismo, que creas que se están sintiendo de la misma manera. Y por favor, no dejen de resistir.